Señor los bendiga a todos. Me complace compartir con ustedes otro mensaje más relacionado con los eventos finales. En este caso, nos corresponde ver acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Este es un maravilloso acontecimiento que estamos esperando que llegue el día, ¿no es cierto? Y nos ubica después de la gran tribulación. Hemos visto en los mensajes anteriores que el Señor ha permitido, ¿no? Que la maldad se desarrolle y tome control del mundo a través del gobierno del anticristo. Y que es un tiempo bastante duro también para toda la tierra, por el sufrimiento que va a sobrevenir, ¿sí? Han caído muchos juicios de parte del Señor, pero aún se espera el mayor de los juicios, el gran día de la ira del Cordero, como se anunciaba. Ahora bien, primeramente Mateo capítulo 24-29. Nos dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, el primer evento relacionado con la segunda venida de Jesucristo es juntar a sus escogidos. Es decir, separar de este mundo, ¿sí? Aquellos que se han mantenido fieles a Él, a fin de que ellos no sufran, ¿sí? El castigo que sobrevendrá sobre el mundo impío, ¿sí? No sufran la gran ira del día de Dios. Apocalipsis 18:4 lo dice, ¿no? Cuando él está hablando de justamente de la destrucción que vendrá sobre Babilonia, ¿no? Decía: salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, el pueblo de Dios, redimido por el Señor Jesucristo, no tiene que recibir las plagas. Las plagas son para el mundo impío, ¿no? Para aquel mundo que le dio las espaldas al Señor. Entonces, mire, este gran acontecimiento es lo primero que va a hacer el Señor, es recoger a su pueblo y ponerlo en un lugar seguro. Bien, ahora, ya entrando en el siguiente evento de la segunda venida de Cristo, se dan justamente lo que se llama aquí eh, el derramamiento de las siete copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16, ¿no? Entonces, estas son una serie de castigos, ¿no? Que vienen directamente sobre el trono de la bestia, sobre el anticristo y sus seguidores. Y nos comienza a narrar de la siguiente manera, ¿no? Dice que el primer ángel derramó su copa. En el verso 2 dice: fue el primero, derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Entonces, sobre todo aquellos, mire, claramente está direccionada esta copa, ¿no? Y todas las copas estas sobre los seguidores del anticristo. Primera cosa, una úlcera maligna y pestilente, ¿no? Les va a salir a toda esta gente. Luego, dice en el verso 3: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Luego, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y también se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen.
También oí otro ángel que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, ¿no? Entonces, mire, sí, aquí se anuncia y se hace notar que el agua convertida en sangre, de la cual ellos se ven obligados a beber, es una recompensa, no porque ellos también habían derramado sangre, la sangre de los siervos del Señor. Luego viene la siguiente, ¿no? Que dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces ahora el sol se calienta, ¿no? Para que eh, queme a las personas, pero aquí hay un dato, porque es como que uno esperaría, ¿no? Que con tanto juicio y dolor que está viniendo sobre estas personas, ellos se arrepintiesen. Sin embargo, dicen que no, que blasfeman más bien contra Dios y no se arrepienten. Es la dureza de corazón, ¿no? El ser humano en su maldad ha llegado a tal punto y extremo, ¿no? Que ya no tiene, digamos, en su intención arrepentirse ni reconocer su maldad, ni buscar a Dios. Está completamente endurecido. La quinta copa se derrama, dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Igualmente, ¿no? Aquí viene un dolor tan grande sobre el trono de la bestia. Y el dolor dice que mordían sus lenguas a causa de eso, y aún así ellos no se arrepentían. Qué tremendo. Luego viene la quinta copa, y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van por los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, en este punto, el anticristo, ya cuando está viendo, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo que ha venido, Él ya ha descendido y ha juntado a su pueblo, ¿sí? Y todas estas calamidades comenzaron a llegar. Se le ocurre a Él ir a pelear contra Jesucristo. Entonces, envía, ¿no? A estos tres espíritus inmundos, que incluso dice hacen señales, los envía a todos los reyes de la tierra, ¿sí? A todos los reyes de la tierra para que vengan y se unan a la batalla contra el Dios Todopoderoso. Entonces aquí, mire, otra vez hacemos notar, o sea, cuán grande es el engaño, ¿no? Sobre el anticristo y los seguidores, que creen ellos que van a poder vencer a Dios. Se arman como que como que están convencidos que Satanás le ha derrotado a Dios. Y por eso se arman contra el Señor Jesucristo. Están totalmente engañados, totalmente endurecidos de corazón. Y en medio de tanta plaga, en vez de arrepentirse, ellos más bien blasfeman contra el Señor, ¿no? Pero bueno, en el versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Ya? Aquí se nos da el sitio donde esta gran batalla entre el anticristo y sus ejércitos y Jesucristo y sus ejércitos se encontrarán. Armagedón, el valle de Megido, ¿no? Que está al norte de Jerusalén. Ese será el lugar de la gran batalla. ¿Sí? Ya Apocalipsis 14 nos daba un dato adicional a eso, ¿sí? Que en el cual se habla de que hay un río de sangre que correrá por aproximadamente 280 kilómetros, ¿no? Hasta la altura de los frenos de los caballos. Es bastante sangre, ¿no? Derramada en esa batalla. Pero bueno, de esa hablaremos luego en el capítulo 19.
Ahora, lo que se dice aquí y se anuncia, ¿no? Que el gran río Éufrates se secará a fin de que esté preparado para el camino para los reyes del oriente. Es decir, cuando el anticristo hace este llamado a que se le unan para ir a batallar contra Jesucristo y su ejército, aquí se anuncia a los reyes del oriente, de más allá del oriente medio, ¿no es cierto? El oriente lejano, un gran ejército viniendo desde esos lugares. Y el río Éufrates va a estar seco, mire, para aquel entonces. ¿Ah? Bueno, después en la séptima copa que se derrama sobre el mundo, dice así, y el séptimo ángel derramó su copa por el mar y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Mm? Entonces, hay un terremoto, el mayor de los terremotos que el ser humano haya podido conocer, se va a dar en ese día. La gran ciudad fue dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron, claro, con semejante terremoto fueron destruidas. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y todo monte, y los montes no fueron hallados. Claro, con semejante terremoto, las islas se anegan bajo el agua por los tsunamis provocados, y las montañas también, con semejante terremoto caen, ¿no? Es una catástrofe muy grande. Y también verso 21 dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esto es también un fenómeno nunca antes visto, ¿no? Que granizo del porte, del peso de un talento. Un talento es aproximadamente 80 libras, ¿no? Cada granizo que pese 80 libras, imagínese usted, ¿no? ¿Qué destrozos va a ocasionar eso, ¿no? Si a veces con un granizo, por decir así, normal, en los que a veces las bolitas son como una pelotita, caen, hacen tanto destrozo, ¿no? Destruyen ventanas, destruyen techos, vehículos, y si cae sobre las personas también les daña, pero es unas bolitas. Ahora imagínense esto. Estamos hablando de granizo de casi 80 libras de peso, ¿no? Entonces, estas son las calamidades, ¿no? Que caen, las siete copas de la ira de Dios. Sin embargo, pues no termina todo aquí. Luego viene la batalla del Armagedón, la que se anunció en la sexta copa, ¿no? L- Vamos a ver esto en el capítulo 19. Ahí se nos habla y se nos anuncia. Desde el versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Mire que entonces la venida de nuestro Señor Jesucristo no es en paz. Primeramente es en guerra, ¿no? Después en cuanto, digamos, a su trato con el mundo, es, es una situación de justicia más bien, ¿no? Dice sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. Todos, este gran ejército de nuestro Señor Jesucristo es o vienen en caballos blancos. También dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces así es como se presenta al comandante, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a ejecutar el juicio, a pisar el lagar de la ira de Dios, a dar muerte a todos aquellos rebeldes
a todos aquellos que siguieron al anticristo, que no se arrepintieron, que no le dieron lugar a Dios. Y sigue anunciando el ángel, sigo leyendo el verso 17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Ya? Ahí está, armada la batalla. Pero ¿cómo termina? Verso 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿No? Es decir, no quedó vivo ni uno solo. Todos fueron derrotados. Es que nuestro Señor Jesucristo es el Señor Todopoderoso, su ejército celestial. ¿Cómo es que el anticristo y sus seguidores van a creer que pueden vencer a nuestro Señor? Pero ahí está, ha sido vencido. Bueno, así mire, así es como termina el mal y la maldad, ¿sí? Solo con la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo se podrá poner fin a la maldad. Y bien, luego viene el trato contra la Babilonia. En el capítulo 17 y 18 se nos habla. Primero en el capítulo 17 tenemos a la Babilonia religiosa. Luego en el capítulo 18 la Babilonia comercial, ¿no? ¿Quién es esta Babilonia religiosa? Capítulo 17, verso 1 dice, vi entonces a los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, ¿por qué se la llama la gran ramera? ¿Por qué es representado como una mujer, no? Bueno, tenemos nosotros aquí en el contexto de lo que hablamos justamente a otra mujer, la esposa del Cordero, la iglesia, la esposa del Cordero, que es presentada, ¿no es cierto?, Eh, como una virgen pura, lista y dispuesta para el matrimonio, ¿no? Y en contraste la pureza de la esposa del Cordero está esta mujer que es una ramera, que quizás, entonces, lo que estamos viendo aquí es una religión falsa, ¿no? Es decir, un grupo de personas que no se han casado con el Dios verdadero, se han casado con la maldad y el pecado del mundo. Por eso esta gran ramera dice que con ella han fornicado los reyes de la tierra. O sea, es una religión que no buscó jamás seguir la verdad de Dios, sino las supersticiones y las mentiras de los pueblos de este mundo. En el verso 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, esta gran ramera es la madre de las rameras, es decir, de donde se originaron todas las religiones falsas que hay en el mundo. Y como hace referencia a Babilonia, nos tendríamos que remitir a Génesis capítulo 10 y 11, donde se forma Babel, ¿no? Un rey que fue rebelde para con Dios, llamado Nimrod. Y la historia nos cuenta que una vez muerto su madre, eh, creó un culto idolátrico, ¿no? Es decir, en la que se instó a la adoración de la madre y al hijo, haciendo que ese hijo Nimrod, ¿no? Había sido eh, puesto como un salvador, ¿me entiende? Como reemplazando o suplantando la esperanza que Dios había hablado ya de la venida de un salvador, ¿no? Y esa religión que imperó ahí en Génesis 10, luego en Génesis 11, cuando Dios separó
a los pueblos, ¿no? Después de destruir la Torre de Babel, sí, fueron regando esa falsa religión hacia todas las culturas. Y ahí que en el Egipto antiguo, ¿no? Asiria, Babilonia, en Canaán, se puede ver esa adoración a la madre y al hijo, ¿sí? Y que luego también fue adoptada por el catolicismo romano. En el Antiguo Testamento tenemos indicios de esa adoración a la madre y al hijo. Se llamaba, en el profeta Jeremías se menciona que se la llamaba la reina del cielo. En en el libro de los Hechos se llama Diana de los Efesios, ¿no? Entre los egipcios tenía otro nombre y así. También entre los cananeos, ¿no? La famosa adoración a Astarte, y que todo tenía que ver con esto, ¿no? Así que, ¿qué, qué es lo que viene o se nos anuncia aquí en el Apocalipsis? La destrucción de todas las religiones falsas, ¿no? Pero sobre todo va a haber un cuerpo religioso que al inicio de la tribulación propicia justamente el surgimiento de la bestia o anda de la mano de la bestia o el anticristo, pero que el mismo anticristo luego se vuelve contra ella y la destruye. O sea, el juicio que Dios permite que caiga sobre esta gran ramera viene a través de la mano del mismo anticristo. Leo el verso 16, dice, los 10 cuernos que vistes de la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, mire cómo ahí la bestia dice, la aborrecerán y la quemarán. Entonces, así es como llega su fin. Ahora hablemos de la Babilonia comercial, ¿no? En Apocalipsis 18. En el verso 2 dice, con gran, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. Entonces, esa Babilonia comercial del que vamos a hablar ahorita, sí, es guarida de todo demonio. Es decir, la maldad y el pecado del ser humano que está detrás de ese comercio injusto es también motivado por una serie de demonios, ¿no? Que instan justamente a que el hombre actúe con mucha maldad. En el verso 11 dice, los mercaderes de la tierra, mire, lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercaderías de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, madera olorosa, objetos de marfil, objetos de piedra preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y almas, perdón, y esclavos, almas de hombres. Como ve, aquí hay una lista de todo absolutamente lo que se puede comprar, ¿no es cierto? Y podemos encontrar en los mercados, ¿ya? Pero lo que me llama la atención es que también venden esclavos, ¿no? ¿Y cuál es la esclavitud moderna, ¿no? Ya no estamos hablando como fue hace unos siglos atrás que tenían por esclavos a los afrodescendientes. Recordarán aquí en las colonias que en América y en Europa. No, no, ahora la esclavitud tiene otra cara, ¿no? Y en este caso hablamos de la trata de personas, de jovencitas que les toman, ¿no? Con el ofrecimiento de ganar mucho dinero y las inducen a la prostitución, pero son esclavas, porque no son libres. No, no es que pueden dejar ese oficio cualquier rato. Cuando ya caen dentro de las mafias, las esclavizan, ¿no? Les privan de libertad y no les dejan salir. Y si quisieren salir, las matan. Lo mismo pasa con los narcotraficantes,
que tienen muchos esclavos que vendiendo, que se ponen a vender drogas en las calles y igual son esclavos porque no pueden salir de esas mafias. El rato que salen hay muchos muertos, ¿no? Mire, esclavos. Esa es la maldad de esta Babilonia comercial, es decir, por el dinero, por medio de del comercio, ¿no? Tanta maldad que se da. Bueno, ahora dice verso 16, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Entonces, mire cómo eh, la prosperidad material, ¿no? Está presente en eso. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Ahí habla del juicio de Dios. Dios destruirá ese comercio, ¿no? Injusto. Dice, en una hora, consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Viendo el humo del incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿No? Y ahí se lamentan por la destrucción de esto. Verso 22. Y voz de arpistas, de músicos y de flautistas, mire. Entonces la música y los músicos también eran parte de esto, de esta Babilonia. Trompeteros, no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Todos los asesinatos, mire, se le echa la culpa a esta Babilonia. Y así llega a su fin, ¿no? Por la mano del Dios Todopoderoso. No hay fuerza humana, sino que es la mano del Dios Todopoderoso, destruyendo un sistema injusto, lleno de maldad, de pecado, y que ha derramado sangre, que no ha tenido compasión ni temor de Dios, ¿no? Llega a su fin. Bueno, recordemos ahora ese versículo de Apocalipsis 17:14. Para hacerte esta pregunta, ¿quieres ser parte de los vencedores? ¿Quieres estar del lado del Cordero de Dios que vencerá al anticristo y a sus seguidores? ¿Qué dice ahí? Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Tres nombres se da aquí, ¿no? Llamado, elegido y fiel. Llamado hace referencia a cuando Dios nos hace el llamado al arrepentimiento, nos hace el llamado a que nosotros nos volvamos a Él. Hay personas que reaccionan, ¿no es cierto?, a ese llamado y dicen, aquí estoy, y se arrepienten y se convierten en seguidores del Señor. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es eso. Segundo, elegidos. Elegidos ya hace referencia a un grado más de compromiso que tienen los llamados, de servirle al Señor. Y luego dice que son fieles, porque además de servir al Señor, también hay que ser fieles y constantes hasta la muerte. Como lo dijo Pablo cuando ya estaba próximo a partir de este mundo, el apóstol decía, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, ¿no es cierto? Entonces, acabar la carrera, es decir, estar hasta el final sirviéndole fielmente al Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de lo difícil que pueda ser muchas veces y de las tentaciones, pero hay que ser fieles al Señor. Bien, ¿qué más se nos anuncia, no? La famosa, las bodas del Cordero, que está en Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Ya? Es un glorioso acontecimiento, diría, cuando el Señor nos llama, ¿no es cierto?, a quienes hemos sido parte de su iglesia, la esposa, su esposa, ¿no? A unirnos eternamente con Él, para estar para siempre con el Señor. Y dice, y la esposa se ha preparado, y ella
Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos, ¿no? Entonces, aquellas vestiduras blancas representan las acciones justas. Esto es importante, importante, porque no se puede esperar otra cosa de un creyente, sino que sea una persona justa, que practique la justicia, basado en dos mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ser y o amar a Dios por sobre todo implica esa fidelidad de la que hemos hablado, ¿no? Y amar al prójimo, pues ya sabemos lo que es, ¿no es cierto? Entonces, eso es necesario. Verso 9, y dijo el ángel, bien, escribe, bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras, o estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados. Todos hemos sido llamados a ser la esposa del Cordero y nos espera este glorioso evento de las bodas. Esperamos, sí, que con este mensaje usted reflexione también, ¿no? Y esté del lado de los vencedores, del lado de Jesucristo. Es que no hay otra opción. O se está con el Señor o no se está con el Señor, ¿no es cierto? Entonces, quisiera ahora al finalizar, pues solamente hacerle un llamado si usted no ha entregado su vida todavía a Jesucristo, para que esté del lado de Él, para que sinceramente usted se arrepienta y se rinda, y rinda su vida al señorío de Jesucristo, ¿no? A obedecerle, a servirle para siempre, ¿no? Entonces, obedezca este llamado que el Señor le hace. Si usted ya es cristiano, le instaría que usted persevere dando fruto, no conformándose con si, bueno, ya, Dios me ha concedido nacer de nuevo. No, no, yo le instaría para que sirva y le sea fiel siempre, hasta cuando el Señor nos llame y podamos escuchar un día aquella voz, aquella declaración o dictamen, ¿no es cierto?, que diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que el Señor le bendiga abundantemente, pero que haya servido de bendición este mensaje, le haya iluminado y pues nos vemos la próxima semana con otro mensaje que tiene que ver con el reino milenial de Cristo. Es decir, ahora que Cristo ha vuelto a la tierra, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en este mundo? ¿Cómo se va a vivir en ese mundo? Bueno, lo estaremos viendo en el próximo mensaje. Que el Señor los bendiga.